3538 Muerte del Dominador. 3. El Dominador Alma Celestial salió volando y su cuerpo se disipó de nuevo, dejando solo el hueso supremo. Además, un líquido negro apareció sobre el hueso supremo, intentando corroerlo y penetrarlo. Dilema del tiempo. ¿Una técnica de circulación? ¿Una línea temporal desplazada? El Dominador de Almas Celestiales resopló. Anfei, eres tú, ¿verdad? El poder de este dilema del tiempo es incluso más débil que el del primer maestro del Palacio del Templo del Tiempo. ¿Cómo te atreves a detenerme? Con eso, las pupilas del Dominador del Alma Celestial se tornaron de un blanco deslumbrante, como si pudiera ver a través del dilema temporal que Anfei había creado de un vistazo. Las 8 espadas tras él se combinaron en una sola y atravesaron miles de líneas temporales consecutivas. Al Dominador de Almas Celestiales no le importaba en absoluto. Incluso en una línea temporal diferente, seguía siendo poderoso. El poder de un dominador, sumado a un tesoro como las 8 espadas feroces primordiales, era algo que la línea temporal que Anfei había creado no podía resistir. Sin embargo, al mismo tiempo que el dominador del alma celestial abrió estas líneas de tiempo, otra garra del dios de la muerte se precipitó y corroyó su cuerpo nuevamente. ¿Eh? El dominador de almas celestiales también estaba atónito. Estas 1000 líneas temporales estaban envueltas en una ilusión temporal. Pensó que este dilema podría resolverse con un solo corte, pero solo atravesó una ilusión. Esta vez, no solo su carne y sangre fueron corroídas por la garra del dios de la muerte, sino que también sintió que alguien estaba tratando de sacudir su vitalidad. Sí, era realmente muy difícil atrapar y matar al dominador de almas celestiales en un apuro de tiempo. El dios de la muerte desaparecería en un máximo de 10 segundos. Una vez que desapareciera, la situación exterior se revertiría instantáneamente gracias a la llegada de 2 dominadores. Por lo tanto, debía matar al dominador de almas celestiales en 10 segundos. De lo contrario, su plan de 100 años fracasaría. Por lo tanto, Anfei no podía esperar a que el apuro del tiempo destruyera lentamente al dominador de almas celestiales. Por lo tanto, decidió tomar la iniciativa para cortarle el río de vida. Sin embargo, en cuanto se usó esta técnica, el dominador de almas celestiales la descubrió. Su poderoso poder sacudió el lugar, trastocando todas las leyes, e incluso las leyes de la vida, se hicieron añicos. El poder de un dominador residía en que, a veces, era irrazonable. Su poderosa percepción y sensibilidad ante el funcionamiento de las leyes eran demasiado fuertes. Zumbido. En el río del tiempo, el vórtice del tiempo tembló. Anfei no solo no pudo cortar el río de vida del dominador del alma celestial, sino que también resultó herido. El dominador de almas celestiales, a quien solo le quedaban los huesos supremos, miró de repente al río del tiempo y se burló. Te encontré. Anfei, solo eres un dios del mar apaciguador. ¿Quién te dio el coraje para conspirar contra mí? Silbido. Las 8 espadas feroces primordiales desgarraron el río del tiempo, y el dominador del alma celestial llegó directamente al vórtice temporal. Aunque no podía ver dónde estaba Anfei, sabía que estaba en este vórtice, o en el vórtice mismo. El dominador de almas celestiales resopló y alzó la mano, intentando romper el vórtice temporal con las 8 espadas feroces primordiales. Sin embargo, más rápido que ellas, un rayo de espada ancha surgió repentinamente del vórtice. El poder de este rayo había alcanzado el nivel de dominador, y estaba lleno de instinto asesino. Clank. Este aterrador corte fue bloqueado al instante por las 8 espadas feroces primordiales. Solo entonces, el dominador del alma celestial vio que se trataba de una luz de cuchillo compuesta por innumerables fragmentos. Sí, este era nuevamente el poder de la espada del cielo sangriento. El dominador de almas celestiales miró con indiferencia a las 8 espadas feroces primordiales, que parecían a punto de romperse en cualquier momento, y resopló. Anfei, ni siquiera eres un dios apaciguador del mar. Sabes muy poco sobre el poder de un dominador. Aunque tu corte tiene el poder de un dominador y es realmente muy poderoso, su nivel de poder no es suficiente. Auge. Después de solo un segundo, las 8 espadas feroces primordiales fueron rotas por el corte de Anfei. En cuanto a Abenlisul Dominator, simplemente usó sus Supreme Bones para sostener el golpe más fuerte de la Blood Esquiblade. Al final, el poder loco fluyó más allá de Abenlisul Dominator. En ese momento, una ligera fluctuación invisible parecía intentar salir del vórtice del tiempo. Zumbido. Desafortunadamente, el dominador de almas celestiales agarró una fuerza invisible con una mano y rió a carcajadas. Jajaja. Anfei, ¿olvidaste que tu pez devorador de espíritus gemelos Yin Yang solo está en la cima del reino del gran monarca?
¿Cómo te atreves a irte delante de mí? En ese momento, An Fei finalmente regresó a su cuerpo original y fue estrangulado por Abenlisul Dominator con una mano invisible, incapaz de moverse. La reacción de An Fei fue rapidísima. Un tercer ojo se abrió entre sus cejas y su cuerpo brilló con una luz dorada. La mano invisible ya no podía controlarlo. El segundo nivel del camino de la invencibilidad. El dominador del alma celestial tenía mucho conocimiento y podía distinguir el cuerpo invencible de An Fei de un vistazo. Una vez que a An Fei se le dio la oportunidad de escapar, Abenlisul Dominator no sabía si aún podría atraparlo. Por lo tanto, el dominador de almas celestiales no dudó. Se paró frente a An Fei, le puso la palma en el pecho y se burló. El cuerpo invencible tiene un límite, después de todo. Sin embargo, en cuanto apareció frente a An Fei, vio que la escena circundante cambiaba inexplicablemente. De repente, apareció en un puente de piedra de jade verde. En ese momento, presionó su palma sobre el pecho de An Fei, pero no pudo causar ningún daño sustancial. El camino de la reencarnación. La expresión del dominador de almas celestiales cambió drásticamente. Su fuerza se vio completamente reducida. Su fuerza ya se había reducido en un 30% debido al poder del dios de la muerte. 3539 Muerte del dominador, 4. Ahora, había caído en el camino de la reencarnación. Aunque era un dominador, no pudo resistir el poder supresor del camino de la reencarnación. En ese momento, sus leyes se disipaban descontroladamente. Las comisuras de la boca de An Fei se curvaron ligeramente y dijo lentamente: ¿De verdad crees que me atrevo a atacarte sin ningún respaldo? ¿Acaso la raza eterna no ha estado buscando el camino de la reencarnación? Ahora que el camino de la reencarnación te ha sido entregado, ¿por qué no te ves nada feliz? El rostro del dominador de almas celestiales finalmente cambió, no por el dios de la muerte, ni mucho menos por An Fei, sino por el camino de la reencarnación. Si el camino de la reencarnación fuera tan fácil de resolver, no habría enviado gente a probarlo con tanta frecuencia. Butch. El dominador de almas celestiales seguía intentando movilizar todas sus fuerzas para resistir las reglas del camino de la reencarnación. Sin embargo, cuanto más deseaba entrar en erupción, más fuerte se volvía el poder supresor del camino de la reencarnación y más rápido se disipaban las leyes. An Fei sonrió. En el camino de la reencarnación, soy el verdadero maestro. Con eso, An Fei agarró al dominador del alma celestial con ambas manos y lo atrajo hacia el río de leyes. Con la sangre del dominador, los dioses se atrevieron a cruzar el puente del camino de la reencarnación. Sin embargo, el efecto disipador del río de leyes sobre las leyes fue 10 veces mayor que la fuerza de succión sobre el puente. Cuando An Fei llevó a Ludo Xiaobai y a los demás a acumular leyes en el río, necesitaban su protección. Cuando An Fei llevó a Ximen Linglan río arriba, durante 180 años, no se atrevió a soltarla. Ahora, el hueso supremo del dominador del alma celestial parecía haber encontrado un ácido fuerte y burbujeaba locamente. Al ver esto, incluso An Fei no pudo evitar sorprenderse. Como era de esperar de un dominador. A esta velocidad, incluso si este río de leyes quisiera aniquilar por completo a un dominador de almas celestiales, probablemente tardaría varios días. Rugido. An Fei, aunque puedas matarme, ¿qué importa? Una vez que el dios de la muerte desaparezca, el primer maestro del palacio del templo del tiempo Yang Wansu no podrán matar a un dominador. Nuestra raza eterna aún tiene 4 dominadores. Es imposible que los engañes a todos. ¿Por qué no retrocedemos un paso y te doy la pequeña enredadera de la olla de purificación demoníaca? Además, te ayudaré a salvar el primer campo de batalla. An Fei se burló. No hay vuelta atrás. Nunca negocio con mis enemigos. Si te conviertes en mi enemigo, solo habrá un resultado: la muerte. En cuanto a lo que les pase a los otros 4 dominadores, es asunto mío. Si puedo matarte, puedo matarlos. An Fei, hay innumerables maestros poderosos y 50.000 dioses en nuestra raza eterna. ¿Sabes el gran impacto que tendrá si participamos en la siniestra batalla? El dominador de almas celestiales rugió furioso. En ese momento, debía ceder. En el camino de la reencarnación, no podía ejercer su fuerza, así que solo podía esperar la muerte. Siendo uno de los líderes de la raza eterna, ¿cómo podía morir aquí? Por desgracia, An Fei no se conmovió en absoluto. En cambio, sonrió con desdén. 50.000 dioses es mucho, pero tú has vivido la era primordial. ¿No sabes cuántos dioses nacieron en esa época? En aquel entonces, había más de 100.000 dioses. Te creería si dijeras 1 millón, pero vencieron a la maldad.
Así que espera la muerte en paz. Les haré saber a los dioses de tu raza eterna, que dependían del robo de los frutos de la tribulación divina, que son las burbujas de sueños. Zumbido. El dominador del alma celestial sintió temblar el río de la vida. Obviamente, Anfei estaba interrumpiendo su río de vida. Fuera del camino de la reencarnación, Anfei no podía sacudir el río de vida de un dominador, pero en el camino de la reencarnación, el dominador del alma celestial no podía activar el poder de un dominador en absoluto, y mucho menos romper el río de vida de Anfei. Solo podía dejar que Anfei hiciera lo que quisiera. Y el dominador del alma celestial sabía que una vez que el río de la vida fuera cortado por Anfei, la vitalidad contenida en los huesos supremos no podría resistir el río de las leyes y el despojo forzoso de Anfei. Técnica del alma de sangre. El hueso supremo del dominador del alma celestial se volvió rojo sangre, como si hubiera usado toda su fuerza, tratando de sacudir el camino de la reencarnación. Por un instante, el camino de la reencarnación comenzó a temblar, y el puente de jade verde se tambaleó. La línea de 100.000 hombres se tambaleó hasta el punto de tambalearse. Anfei resopló. Haz cumplir la ley. Esuish. 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 La cadena divina de la ley se adhirió de inmediato al cuerpo del dominador de almas celestiales, quien gritó. Jajaja, Anfei, mocoso, al final no podrás matarme. Aunque entré en la prisión divina de la creación, no podrá aniquilarme con su fuerza. Sea cual sea tu plan, no podrás matarme. ¿En serio? Me llevó 100 años preparar esta trampa. ¿De verdad crees que puedes escapar? Anfei se burló. En el momento en que la cadena divina de la aplicación de la ley se unió al dominador de almas celestiales, Anfei finalmente cortó el río de vida del dominador de almas celestiales. Pero a Anfei le fue imposible dejar que la prisión divina de la creación sellara al dominador de almas celestiales. Antes de que la prisión divina de la creación lo condenara, Anfei abandonó el camino de la reencarnación y regresó a este aprieto temporal. En este momento, aunque el dominador del alma celestial, que fue atrapado por la cadena divina de la aplicación de la ley, no sabía lo que estaba haciendo Anfei, después de dejar el camino de la reencarnación, quería ver si la cadena divina de la aplicación de la ley realmente no podía liberarse. Por un momento, el dominador del alma celestial desató toda su fuerza, tratando de liberarse de la cadena divina de aplicación de la ley. La prisión divina de la creación acababa de aparecer y estaba condenando al dominador del alma celestial. Por otro lado, de repente, 3.000 Anfei aparecieron aquí, todos ellos eran sus cuerpos originales. Zumbido. Los 3.000 Anfei activaron la ley de la vida al mismo tiempo para extraer la vitalidad del dominador del alma celestial. Incluso este quedó atónito. El río de la vida se había cortado, y su fuerza fue suprimida primero por el camino de la reencarnación y luego por la cadena divina de la ley. En ese momento, no pudo evitar la ley de la vida de Anfei en absoluto. Casi instantáneamente, el deslumbrante hueso supremo del dominador del alma celestial perdió toda vitalidad. Sí, todo era para este momento. El dios de la muerte creó una oportunidad para enviar al dominador de almas celestiales al aprieto temporal de Anfei. Anfei se usó deliberadamente como cebo para que descubriera algo extraño. Entonces, Anfei usó toda su fuerza para lanzar un golpe de nivel dominador, fingió agotamiento y escapó con su cuerpo invencible, atrayendo al dominador de almas celestiales a embarcarse en el camino de la reencarnación. Entonces, cortó su río de vida en el camino de la reencarnación, selló el poder del dominador de almas celestiales con la cadena divina de la ley y usó la técnica de división del tiempo que había preparado durante 100 años para extraer su vitalidad. Si algo salía mal con este plan, era muy probable que fracasara. Sin embargo, Anfei lo hizo. Retumbar. Ton. 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 En ese momento, en la brújula estelar de la creación, sobre el vasto mar de estrellas, el gran Dao retumbó, los cielos se encendieron con un rubor y todo el mar de estrellas se llenó de un brillo color sangre. Los continuos toques de muerte del Dao celestial sorprendieron a todos. El viejo dios dragón gritó. El Dao celestial llora sangre, y los cielos están de luto. Esto es, un dominador ha muerto. Por un momento, el hermano mayor dragón azul y los demás se sintieron ligeramente aliviados y una sonrisa apareció en sus rostros. En cuanto a las innumerables personas de la raza eterna, nunca habían visto una escena así. En ese momento, se quedaron horrorizados, sintiendo que este fenómeno astronómico era demasiado aterrador. Al ver esto, bajo la túnica negra, el rostro en la sombra puso una leve sonrisa y desapareció al momento siguiente. 3540, 50.000 dioses me acompañan para superar la tribulación divina. 1. La muerte de un dominador no fue poca cosa.
Jian Wei, quien luchaba, y los dos dominadores atrapados por los 10 reyes llama quedaron atónitos. Su primera suposición fue que el dios de la muerte había desatado algún método extraordinario y había asesinado por la fuerza a una potencia de nivel dominador. Sin embargo, esto fue demasiado impactante. Admitieron que el dios de la muerte era muy poderoso, pero no podía ser tan poderoso como para matar a un dominador en tan solo unas decenas de segundos. Ni siquiera el dominador siniestro podría haber sido asesinado tan rápido, ¿verdad? Bam bam. Casi al mismo tiempo que el clima cambió, la energía de la muerte en el área envuelta por el dios de la muerte se desvaneció rápidamente. Todos vieron una tumba solitaria en el mar de estrellas. Desde allí, se oían explosiones continuas, como si alguien estuviera atrapado dentro. El dios de la muerte realmente ha desaparecido. La disipación de la energía de la muerte y los continuos sonidos provenientes de la tumba solitaria eran buena prueba. Si el dios de la muerte aún estaba allí, sería imposible para quienes estaban atrapados en su interior forzar la apertura de esta tumba solitaria en tan poco tiempo. Silbido. El tiempo se entrelazó y la figura de Anfei apareció frente a la tumba. HMPH. Anfei no le hizo nada a la tumba solitaria, pero dejó la prisión divina de la creación aquí. Dijo: Mayor, he matado al dominador. Depende de usted si lucha o no. Anfei apostó a que la persona dentro sin duda actuaría. No creía que nadie estuviera dispuesto a permanecer en la prisión divina de la creación el resto de su vida. Después de todo, era una jaula. ¿Iba a esperar la muerte dentro? Era mejor morir que esperar la muerte. Naturalmente había pensado que la persona encerrada en la prisión divina de la creación podría no ser una buena persona, pero ¿qué importaba? Fuera buena persona o no, el mar de estrellas estaba a punto de ser destruido. No importaba qué clase de persona fuera la que estuviera dentro. Mientras no quisiera morir, mientras aún tuviera deseos, anhelos y pensamientos, debía actuar. En cuanto a si se convertiría en un ayudante de la raza eterna, era absolutamente imposible. La raza eterna, en la era primordial, era una raza inútil. Había innumerables personas que podrían destruirlos fácilmente en esa época. Era imposible que la raza eterna tuviera un miembro tan poderoso como para estar encerrado en la prisión divina de la creación. Deja atrás las 8 espadas feroces primordiales. Justo cuando Anfei se dio la vuelta y estaba a punto de irse, una voz llegó a la mente de Anfei desde la prisión divina de la creación. Las comisuras de la boca de Anfei se curvaron ligeramente. Sin vacilar, la cadena divina de la ley flotó silenciosamente junto a la prisión divina de la creación con las 8 espadas feroces primordiales. Dejando atrás las 8 espadas feroces primordiales, Anfei salió. En ese momento, los dominadores restantes estaban retenidos, y los dioses del mar apaciguador estaban atrapados. Incluso si lograban liberarse, les llevaría al menos cientos de segundos. Durante este tiempo, nadie pudo contener a Anfei. Jian Wei, quien luchaba contra Jian Linxian, gritó: Las potencias de nivel asesino de dioses y nivel dios de la raza eterna, escuchen. Anfei es solo un gran monarca de nivel máximo. Aunque apenas pueda convertirse en un dios apaciguador del mar, su fuerza es limitada. Bloquéenlo. Mientras defendamos a Anfei durante una hora, la raza eterna sin duda ganará. Por un momento, del lado de la raza eterna, innumerables potencias asesinas de dioses y de nivel dios se elevaron hacia el cielo. Tenían que actuar. Esto era un gran desastre para la raza eterna. El dominador dijo una hora, lo que los alivió de inmediato. El dios del mar apaciguamiento era poderoso, pero sería una broma si 300 potencias de nivel asesinato de dioses no pudieran defenderse ni siquiera durante una hora. Sin embargo, antes de que pudieran estar felices, vieron huesos de Dao y restos antiguos aparecer detrás de Anfei. En el instante siguiente, el tiempo se entrelazó, y criaturas ancestrales lo abandonaron una tras otra. Entre ellas, bestias feroces formaron grupos y rugieron. Plantas demoníacas estaban por todas partes, y las plantas crecían descontroladamente. Demonios gigantes surcaban el cielo, comparables a estrellas. Los humanos primigenios reaparecieron en el mundo. En un abrir y cerrar de ojos, más de 300 poderes de nivel asesinato de dioses de la era caótica aparecieron detrás de Anfei. Sí, no era que Anfei no tuviera suficientes huesos divinos. Después de todo, no era un verdadero dios del mar apaciguador. No podía usar toda su fuerza para revivirlos. 300 ya era su límite. Con su fuerza de nivel dios del mar apaciguador, probablemente podría invocarlos durante 300 segundos.
Si invocara a un dios del nivel del dios apaciguador del mar, An Fei solo podría revivir a más de 30 personas como máximo, y el límite de tiempo probablemente sería menos de 100 segundos. Después de todo, la brecha entre el nivel de dios matador y el dios apaciguador del mar era en realidad bastante grande. Sin embargo, estas 300 potencias ancestrales de nivel asesinato de dioses bastaron para hacerles sufrir. Eran potencias de nivel asesinato de dioses de la era caótica. Solo al luchar supieron con qué clase de personas anormales se habían topado. Por un instante, grandes técnicas surcaron el cielo. Ambos bandos lucharon con total naturalidad. Un poderoso maestro de la raza eterna blandió su cuchillo contra el cuello de un antiguo poderoso asesino de dioses. Sin embargo, el antiguo humano que fue atacado puso sus manos frente a su cuello, aplastó la luz del cuchillo y se abalanzó sobre el ejército de dioses sin miedo. Los resucitados no tenían armas ni siquiera conciencia. Solo podían luchar con sus instintos, que eran realmente muy desquiciados. La orden de An Fei era matar al grupo de potencias de nivel asesinato de dioses en el lado opuesto, por lo que no les importó en absoluto su propia situación y activaron su técnica de asesinato más fuerte. Alguien fue perforado, pero no le importaron en absoluto sus heridas y golpeó a la persona que lo hirió. Unas extrañas bestias fueron atadas a la jaula de bolas y decidieron autodestruirse. No importaba cómo lucharan. Las bajas tampoco. Lo importante era que el grupo de potencias de nivel asesino de dioses fue detenido. 3541, 50.000 dioses me acompañan para trascender la tribulación divina. 2. De lo contrario, si An Fei luchara contra tantas potencias de nivel asesino de dioses, es posible que no pudiera matarlos incluso si su fuerza cayera a la cima del reino del gran monarca, y mucho menos una hora. Sin la obstrucción del nivel God Slaying, aunque los 50.000 dioses de la raza eterna querían detener a An Fei, no pudieron en absoluto. Auge. Decenas de miles de rayos atravesaron a estos dioses, pero no los atacaron. El objetivo de An Fei era la suerte de toda la raza eterna. Auge. Mientras An Fei atacaba, el poder del golpe del dios que suprime el mar se extendió por miles de kilómetros de ondas de energía, aplastando a gente común por debajo del nivel de miles de millones de dioses de la raza eterna. An Fei. Imbécil, para. Villano, eres el emperador humano. ¿Cómo puedes atacar a la gente común? Por un instante, los dioses se enojaron. Pensaron que el objetivo de An Fei eran ellos, pero nunca imaginaron que su objetivo fuera esa gente común. Ni siquiera Jian Bui lo entendió. An Fei debería apresurarse a debilitar rápidamente el poder de combate básico de la raza eterna. ¿Cuál era el significado de su ataque contra la gente común? An Fei rió a carcajadas. Todos en la raza eterna son ladrones. Crecen robando los frutos de las innumerables razas. Ni siquiera la gente común de su raza está calificada para sobrevivir en este mundo. Boom, boom, boom. An Fei atacó consecutivamente. Dondequiera que estuviera el alcance, nadie por debajo del nivel de un dios podía escapar. Antes de que los 50.000 dioses pudieran reaccionar, 10.000 millones de personas en la retaguardia de la raza eterna ya habían muerto bajo la locura de An Fei. En ese momento, algunos dioses de la raza eterna finalmente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo e intentaron apresurarse para bloquear a An Fei. Sin embargo, cuando An Fei mató a más de 30 dioses seguidos con el cuchillo asesino inmortal en un segundo, ningún dios se atrevió a atacar de nuevo. Eran potencias de nivel divino, pero más de 30 de ellos habían sido asesinados de un solo golpe. Incluso si fueran muchos, ¿cómo podrían resistir un poder tan aterrador? Más importante aún, si se tratara de otros dioses del mar apaciguador, podrían haber tenido la oportunidad de resucitar, pero An Fei cortó directamente el río de la vida. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de resucitar. En ese momento, el dominador atrapado por los 10 llamas del infierno, incluso Jian Bui, no dudó en luchar con todas sus fuerzas. Pero, después de todo, esta era una guerra premeditada. Nadie en este mundo habría imaginado que An Fei lanzaría una guerra de exterminio contra la raza eterna en este momento, cuando todos los dominadores estaban atrapados en la batalla. No habían pasado ni 50 segundos desde que comenzó la batalla. En tan poco tiempo, incluso si Jian Bui y el dominador lo hubieran querido, les habría sido difícil escapar del asedio de los 10 reyes llama, Jian Lingxian y los demás. En este momento, el poder de un dios que suprime el mar se destacó por completo. An Fei mataba sin control, sin importar el precio. Esta sería la mayor cantidad de criaturas que había matado en su vida, y tal vez nunca volviera a suceder.
Entre la raza eterna por debajo del nivel de los dioses, a excepción de los grandes monarcas que estaban relativamente lejos de los ataques de Anfei, el resto no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir a la aterradora marea de energía que desató Anfei. En solo 10 segundos, casi 20.000 millones de miembros de la raza eterna habían perecido por completo en la brújula estelar de la creación. Para la gente común, matar a una persona era un crimen, matar a 10.000 personas era un héroe, y matar a 1 millón de personas era un héroe entre héroes. Pero cuando esta cifra ascendía a cientos de millones, la mentalidad de cualquiera cambiaba. En ese momento, Anfei comprendió de repente a las poderosas potencias, las potencias que consideraban a los mortales como hormigas. Ni siquiera podía ver cómo murieron los miembros de la raza eterna, pues bajo la marea de energía, fueron aniquilados directamente, sin siquiera dejar un cuerpo. En ese momento, Anfei comprendió un poco a Kang Tian. Todos somos como hormigas. No era un eslogan. Cuando Kang Tian superó su tribulación, se sintió así, y ese era su sentimiento más sincero. Sin embargo, Anfei carecía de las condiciones de Kang Tian. Desde su nacimiento hasta la unificación de los 6 linajes y la conquista del Mar de Estrellas, hubo muchas condiciones que lo apoyaron para desarrollar su idea de supremacía y alcanzar el corazón de un supremo. En el vasto Mar de Estrellas, pocos reconocían a Anfei. Aunque se había esforzado por conquistar el reino divino del Mar Central, en ese momento no podía aprovechar el poder de las innumerables razas del reino marino. Por lo tanto, Anfei había estado apostando. Apostó a que podría aprovecharse de la suerte de la raza eterna y encontrar la manera de romper el hielo en el período de 800 años acordado con la hermana mayor Shenle. Después de todo, debido a que Anfei había matado a demasiados miembros de la raza eterna, algunos de los 50.000 dioses finalmente no pudieron soportar el dolor de la extinción. Alguien gritó: «Maten a Anfei. Si no muere, la raza eterna será aniquilada. Moriremos de todos modos. Mátenlo». Matar. No le temo a la muerte. Incluso si muero, puedo entrar en el camino de la reencarnación. Quizás aún tenga la oportunidad de reencarnar en el futuro. Estas personas no sabían que el camino de la reencarnación estaba con Anfei, o no habrían gritado tal lema. Sin embargo, aunque algunos se enojaron y no esperaron más, intentando detener a Anfei con sus vidas, aún eran muy pocos los que podían invocar. Solo 3.000 dioses respondieron a su llamado entre los 50.000. Sí, los humanos eran egoístas. Los demás dioses creían que al menos Anfei no los había atacado aún. En cuanto a las potencias de nivel dominador, solo estaban atrapadas temporalmente por los dioses del mar apaciguador. Mientras algún dominador escapara, la situación podría cambiar. 3.542, 50.000 dioses me acompañan para trascender la tribulación divina. 3. En este momento, esperar tenía más sentido que apresurarse a morir. La mayoría de ellos se dispersaron y tomaron la iniciativa de proteger a la raza eterna. Sin embargo, para Anfei, 3.000 personas eran muy pocas. En cuanto a las potencias de nivel asesinato de dioses, 300 bastarían para detener a Anfei durante media hora, o incluso 200. Sin embargo, antes de que los dioses rompieran las ataduras, la diferencia entre su poder de combate y el de Anfei era enorme. Especialmente los dioses de la raza eterna, que dependían del robo de los frutos de la tribulación divina, la diferencia entre ellos y Anfei era casi 10 veces mayor. Sin embargo, esto no podía calcularse únicamente por su poder de combate. Esa era la diferencia en el nivel de poder de la fuente. En aquel entonces, Anfei y Qiwan Ren usaron más de 100 almas remanentes de dioses para detener y matar a una potencia de nivel asesinato de dioses del reino divino del Mar Central, aunque Qiwan Ren era más fuerte que el otro grupo. Aunque las almas remanentes no podían luchar continuamente, porque cada una de ellas solo podía lanzar un ataque poderoso o mostrar el poder de un dios por un momento como máximo, bajo el ataque de los dioses del Mar Kellin, estos dioses de la raza eterna no eran mejores que las almas remanentes. Muchos de ellos solo podían desplegar su fuerza una vez. Sin embargo, era mejor que los dioses actuaran que nada. Anfei se abrió paso luchando y se topó con la resistencia de los dioses. Si quería matar a un gran número de personas a la vez, primero debía matar a los dioses. Y matar a esos dioses al menos le permitiría retrasar el momento de asestar un golpe. Además, para proteger a los miembros de su clan, estos dioses estaban relativamente dispersos, lo que haría perder aún más tiempo. 100 segundos después. Anfei ya había matado a más de 1.000 dioses, pero debido a la resistencia de los dioses, Anfei solo pudo matar a otros 20.000 millones de eternos. Al ver esta escena, muchos de los dioses restantes ya estaban tentados.
Incluso si An Fei pudiera mantener un estado de combate tan eficiente, podría matar a un máximo de 5.000 dioses en media hora. De hecho, podrían proteger a los 60.000 millones de miembros restantes de la raza eterna. Auge. De repente, el dominador que estaba asediado por los 10 reyes llama pareció haber activado una técnica secreta y abrió por la fuerza una esquina del purgatorio de las 10 direcciones, hiriendo gravemente a un rey llama. El dominador gritó: «Dioses todos, ataquen. Si no atacan ahora, los mataré personalmente a todos para apaciguar a los 10.000 millones de espíritus heroicos de la raza eterna». Este grito hizo cambiar las expresiones de innumerables dioses. Por un instante, alguien apretó los dientes y gritó: «Ataquen. Reúnan el poder de nuestros dioses y resistan con todas sus fuerzas. Si bloqueamos a An Fei, la raza eterna ganará». Al enterarse de que el dominador los mataría con sus propias manos, no tuvieron más remedio que actuar. Si intentaban detener a An Fei, morirían como máximo 5.000 dioses. Pero si el dominador actuaba, morirían decenas de miles. En ese momento, la tumba solitaria erigida por el dios de la muerte fue destrozada por el poder del dominador. An Fei no pudo evitar distraerse. Vio una figura salir corriendo de la tumba solitaria. Detrás de él, había una pequeña torre dorada que brillaba con luz divina. Justo cuando el corazón de An Fei se hundía, con un estallido, la cadena divina de la aplicación de la ley, como un látigo divino, destrozó repentinamente ese dominio. En cuanto el dominador de la raza eterna salió corriendo, fue arrebatado. Al mismo tiempo, las 8 espadas feroces primordiales se entrelazaron instantáneamente formando una enorme red de espadas. Luego, se congeló en todas direcciones, formando 8 cadenas de ki de espada que sellaron ese dominio. Sin embargo, por alguna razón, esa persona todavía no apareció. Suspiró. Aunque esa persona no apareció, An Fei, el viejo An y los 10 reyes del infierno se sintieron aliviados. El que estaba en la prisión divina de la creación finalmente tomó acción, lo que los alivió. En ese momento, del lado de los 10 reyes del infierno, un rey del infierno gritó: «Emperador humano, podemos resistir una hora más como máximo». An Fei miró al viejo An y este gritó: «Hijo, haz lo que quieras. No tienes que preocuparte por nosotros». El hermano mayor dragón azul también gritó: «Hermano menor, de nuestro lado, ninguno de los dioses del mar puede escapar». An Fei sabía que todos se esforzaban al máximo. Sin embargo, por mucho que lo intentaran, un dios del mar apaciguador solo era un dios del mar apaciguador, incluyendo al primer maestro del palacio del templo del tiempo y a Shimen Linglan. Aunque podían atrapar al dominador por un tiempo, esta no era una solución a largo plazo. Una vez que perdieran su poder de combate, ni siquiera el viejo An y los demás podrían detener al dominador por un corto tiempo. En ese momento, el que estaba en la prisión divina de la creación no podría luchar contra 4 solo. Finalmente, An Fei se detuvo y se irguió con orgullo en el aire, mirando hacia arriba como si estirara el cuerpo. Al ver esto, los dioses de la raza eterna se inquietaron. Desearon que An Fei pudiera seguir descansando así para siempre. En ese momento, una lluvia de sangre cayó sobre An Fei como una cascada. En el cielo, la campana de luto sonaba. Era la campana de luto por la muerte del dios del mar. La campana resonó y estremeció el mar de estrellas. An Fei de repente rugió: «Tribulación, ven». Sí, esta era la última apuesta de An Fei. Esta vez, no solo estaba allí por la vida de la olla de purificación demoníaca, sino también para apostar a que podría romper la técnica suprema. En ese momento, la lluvia de sangre que inundaba el cielo cesó de repente. Flotaron en el aire y luego se desintegraron en espirales de humo rojo, que se acumularon rápidamente y se transformaron en nubes infinitas. 3543, 50.000 dioses me acompañan para trascender la tribulación divina, 4 estruendo. An Fei abrió las manos y se quitó el traje de batalla. Mientras abría lentamente los ojos, mareas de energía infinita y el poder de las leyes se reunieron a su alrededor. Los cielos unificaron las innumerables razas y cultivaron el corazón de un supremo. Con su voluntad, primero se convirtió en supremo, luego atravesó su cuerpo, fusionó el poder del origen en sus huesos, absorbió el poder de la fe, cultivó los huesos supremos y entró en el reino del dominador. An Fei permaneció en silencio en el vacío. ¿Qué era el corazón de un supremo? No lo entendía. ¿Tenía que unificar a todas las razas? Incluso si pudiera hacerlo, no tenía tiempo. An Fei murmuró en voz baja, solo para que él pudiera oírlo. También tengo gente a la que quiero proteger. Aunque no tenga el corazón supremo, estoy destinado a serlo. Soy inmortal.
No era que los cultivadores de la técnica suprema no pudieran trascender la tribulación, sino que no podían tener éxito en ella, por lo que solo podían morir. Por lo tanto, Anfei decidió apostar en esta última batalla. Innumerables personas vieron que detrás de Anfei, la rueda de la vida comenzó a girar y un río extremadamente oscuro pero lleno de vitalidad infinita fluyó desde detrás de él. ¿Es ese el río de la vida? ¿Puede materializarse el río de la vida? La gente común conocía el río de la vida y sabía que su vitalidad provenía de él. Sin embargo, este ser misterioso nunca había aparecido en el mundo. Pero hoy vieron que el río que fluía con agua verde claro parecía estar cubierto por una capa de brillo divino. Esta era la confianza de Anfei. Mientras el río de la vida estuviera presente, no moriría. Incluso si no pudiera superar el límite de la técnica suprema, ¿qué importaba? Mientras su vitalidad no se destruyera, no moriría. El camino de la técnica suprema debía ser despejado. Por supuesto, este tipo de avance todavía no era una buena idea para Anfei. Pero Anfei no tenía otra opción. Si no lograba abrirse paso hacia el Dao Supremo, no podría derrotar a la raza eterna ni tomar la pequeña enredadera de la olla de purificación demoníaca, y mucho menos cambiar la disposición del primer campo de batalla. Como humano, a veces pensaba egoístamente que solo necesitaba salvar a Xia Xiaochan, An Chanli, Luo Xiaobai y los demás. Sin embargo, ¿qué ocurriría después? Entonces, el primer campo de batalla sería destruido, el siniestro atravesaría la línea defensiva y el mar de las estrellas sería completamente invadido. En ese momento, una gran área del mar de las estrellas caería, y el siguiente objetivo del siniestro sería el reino del mar. En ese momento, ¿dónde podría esconderse? ¿Cómo podría proteger a sus seres queridos? Ahora, solo faltaban 100 años para el acuerdo entre la hermana mayor Shen Lei y él. Sin embargo, no podía apostar a ciegas. Con la experiencia de Kang Tian, Anfei tenía una idea clara. Sin embargo, una idea era una idea al fin y al cabo. Sin ponerla en práctica, nadie sabía si tendría éxito. Sabían que la verdadera fuerza de Anfei solo estaba en la cima del reino del gran monarca. Como gran monarca de alto nivel, podía usar el poder de combate de un dios apaciguador del mar y tratar a los dioses como hormigas. Si realmente trascendiera la tribulación divina, ¿qué sucedería? En cuanto a Jian Bui, sus ojos brillaron. No estaba sorprendido. Simplemente no entendía de dónde provenía la confianza de Anfei. Desde que Anfei se atrevió a superar la tribulación, había encontrado la manera de descifrar la técnica suprema. ¿Cómo es posible? Desde la era primordial, nadie ha sido capaz de superar el límite de la técnica suprema. ¿Cómo puede Anfei lograr eso? Incluso Anduan Su y Jian Lingxian estaban preocupados. Tal como dijeron tras la batalla de los descendientes divinos, ya no podían interferir en el camino de Anfei, pues este ya había superado sus límites. Incluso ellos dos solo habían oído hablar de alguien de la raza humana que había superado el límite de la técnica suprema. Pero la realidad era que nadie lo había hecho desde la era primordial. Incluso el dios de la guerra, antaño muy respetado, se detuvo al final. Para abrirse camino, tuvo que emprender un camino extremadamente difícil. En ese momento, un dios dijo: tengo una idea audaz. Si invadimos su tribulación divina, sin duda la afectará e incluso aumentará considerablemente su poder. Aunque no somos rivales para él, ¿no podríamos usar el poder del cielo y la tierra para matarlo? En el momento en que esta persona habló, inesperadamente, muchos dioses incluso se retiraron un poco en secreto. Vamos, una vez que cayeran en la tribulación divina de este tipo, ¿quién podía garantizar que no morirían? Si no abandonaban el alcance de la tribulación divina a tiempo, sin duda sufrirían, sin importar quiénes fueran. No estaban tan locos. Alguien dijo: si está dispuesto a superar la tribulación, que lo haga. Incluso si logra superar la tribulación y se convierte en un dios del mar, ¿qué más da? Después de superar la tribulación, me temo que el maestro gobernante habrá terminado de luchar. Así es. ¿Caer en esta tribulación divina no equivale a cortejar a la muerte? Alguien sugirió. Después de todo, Anfei solo es un gran monarca de alto nivel. ¿Por qué no dejamos que nuestros grandes monarcas luchen contra él? En cuanto esta persona dijo eso, innumerables dioses pusieron los ojos en blanco. ¿Acaso estabas loco al robar la fruta de la tribulación divina? Ni siquiera los dioses se atrevieron a ir allí, ¿y quieres que un gran monarca luche contra él? De repente, Anfei miró a los dioses tras la raza eterna. Levantó la mano y apareció el río del tiempo. Las cadenas del tiempo que llenaban el cielo se extendieron desde el río del tiempo y finalmente sellaron el reino en el que se encontraban, formando un muro del tiempo.
Esta escena dejó atónitos a innumerables dioses. Anfei rió entre dientes. No hay necesidad de discutir. Todos, pasen y acompáñenme. 3544 Trasciende la tribulación divina, uno no es bueno, es el bloqueo sellador del cielo del tiempo. Alguien exclamó. El sellado del cielo del tiempo del templo del tiempo era la única técnica defensiva entre las 6 técnicas divinas del tiempo. Era indudablemente poderosa. Estos 50.000 dioses no eran lo suficientemente fuertes. Les resultó extremadamente difícil romper el bloqueo del cielo del tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Está cortejando a la muerte? Tenemos 50.000 dioses. ¿Cómo se atreve a sellarnos? No es bueno. Anfei debe querer morir. Quiere que muramos con él. Maldita sea. Trabajemos juntos para romper el bloqueo del cielo del tiempo. Anfei rió a carcajadas. Me llamo Anfei. Aunque no tengo el corazón de un supremo, estoy destinado a serlo. Hoy, apuesto con los cielos y la tierra, con los miles de millones de criaturas de la raza eterna. Quiero tener la tribulación divina suprema más fuerte de la historia. Veamos si puedes romper mi destino. Otro lunático. En el cuarto nivel de la prisión divina de la creación, alguien suspiró. Afuera. Tanto el viejo An como Jian Xian quedaron impactados. Feier, ¿qué estás haciendo? Hijo. El hermano mayor dragón azul dijo. Hermano menor, no actúes precipitadamente. Incluso a Jian Bui se le encogió el corazón. Nunca había visto a nadie superar el límite de la técnica suprema, pero Anfei parecía estar loco en ese momento. La tribulación divina aún no había llegado por completo, pero había sellado a toda la raza eterna. ¿Acaso sabía el terrible cambio celestial que esto causaría? Si Anfei lograra un avance, la tribulación divina podría afectarlo solo a él. Sin importar su fuerza, había un límite. Sin embargo, nadie en la historia había intentado encerrar a la raza eterna dentro del alcance de la tribulación divina. Hubo una vez una tribulación divina que afectó solo a una pequeña ciudad, pero esa persona fue aniquilada antes de que pudiera siquiera soportar la tercera tribulación divina. Pero Anfei incluyó directamente a 50.000 dioses en el alcance de la tribulación divina. ¿No estaba loco? Pero a Anfei no le importaba en absoluto. Para él, independientemente de si encerraba o no a la raza eterna, su tribulación divina aún era desconocida. Y si aún era desconocida, ¿por qué no podía arrastrarla? Más importante aún, quería aprovechar la suerte de la raza eterna, pero la realidad era que, aunque podía desatar la fuerza de un dios apaciguador del mar, había demasiadas potencias enemigas y el dominador del otro bando estaba atrapado por tiempo limitado. No tenía tiempo. Incluso la propia brújula estelar de la creación empezó a temblar. El mar de estrellas en su interior no pudo soportar tan terrible tribulación divina. Después de todo, él era simplemente un tesoro supremo de la naturaleza. Grieta. Un sonido nítido se extendió por el mar de estrellas. La brújula estelar de la creación volvió a agrietarse. Esta vez, no fue causado por nadie, sino por la autodestrucción de la brújula estelar de la creación. Anfei estaba loco. Aún no estaba loco. Si Anfei realmente condensara a la tribulación divina más fuerte desde la antigüedad, la brújula estelar de la creación colapsaría sin duda. Ahora, destruir la brecha y conectarse al mar de estrellas era su única forma de protegerse. Efectivamente, tan pronto como se abrió la brecha, un poder infinito, decenas de miles de leyes y una marea de leyes surgieron locamente en el mar de estrellas, aumentando la tribulación divina. Como resultado, las inmensas nubes de tribulación se estabilizaron gradualmente. Sin embargo, su color se tornó gradualmente rojo sangre. Entre ellas, se entrelazaban relámpagos y se entrecruzaban arcos eléctricos. Todos los arcos eléctricos eran de un rojo sangre y extremadamente extraños. Anfei recorrió miles de millones de kilómetros de un solo paso y caminó hacia el lugar donde se encontraban reunidos los poderosos maestros de la raza eterna. Al ver esto, esos dioses huyeron alocadamente, intentando escapar al borde de la cerradura celestial del sellado del tiempo, con la esperanza de mantenerse lo más lejos posible de Anfei. También hubo innumerables dioses que unieron fuerzas para atacar la cerradura selladora del cielo del tiempo. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Nadie imaginó que la tribulación divina de Anfei los encerraría. Según el pensamiento común, uno debía protegerse primero antes de trascender la tribulación divina. Incluso si Anfei hubiera usado la cerradura celestial selladora del tiempo, debería haber cerrado el espacio donde trascendió la tribulación para evitar que otros intervinieran. ¿Pero quién habría esperado que Anfei fuera tan loco? Alguien gritó enojado.
Él simplemente no puede trascender la técnica suprema, por eso quiere enterrarnos con él. Alguien gimió. Maestro Dominador, sálvanos. Una vez que se desencadene la tribulación, la raza eterna será aniquilada. Maestro Dominador. Innumerables personas gritaron, se lamentaron y entraron en pánico. El Dominador, atrapado por los 10 Reyes Llama, vio aparecer a su alrededor 2 tesoros supremos de la naturaleza. Un sello antiguo resistía el estandarte de las 10.000 almas, y una cuenta acababa de ser extraída. Parecía ser su as bajo la manga. El Dominador rugió, y 10 corrientes de sangre aparecieron en su cuerpo, fluyendo locamente hacia la cuenta. Entre los 10 Reyes Llama, alguien gritó. La perla de sangre del millón de dioses, el tesoro supremo de la naturaleza del patriarca del millón de dioses, se perdió en una batalla siniestra. No esperaba que cayera en manos de la raza eterna. El Dominador rugió. Me alegra que lo sepas. Si no te retiras, morirás. Entre los 10 llamas, un llama emergió. Huesos blancos se extendían de su espalda. Al instante siguiente, los 5 huesos blancos se transformaron en huesos de 5 colores. ¡Pam! 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 El rey llama parecía un tipo duro. De hecho, se extrajo 5 huesos del cuerpo. En el momento en que los extrajo, una luz divina de 5 colores emergió de la parte superior de los huesos, transformándose en banderas. La expresión del Dominador se tornó fea al instante. ¿Estandarte del caos primordial de 5 colores? ¿De verdad has cultivado el estandarte del caos primordial de 5 colores en tus huesos y sangre? Aún no te ha agotado la vida. Jejeje. ¿Cómo puedes medir la herencia del templo inmortal? Entonces me gustaría ver hasta dónde puedes usar tu fuerza para ejercer el estandarte del caos primordial de 5 colores. Dao de los millones de dioses, hechizo asesino de sangre. 3545 trasciende la tribulación divina. 2. En ese instante, miles de sombras divinas parecieron aparecer en el purgatorio de las 10 direcciones. Un sinfín de runas se extendieron y lo recorrieron. De este lado, los 10 Reyes Llama habían logrado exiliar al Dominador, pero en la tumba solitaria, el Dominador, reprimido por las 8 espadas feroces primordiales, se había vuelto completamente loco y había quemado por completo su sangre. No creía que alguien que ni siquiera quería presentarse pudiera reprimirlo con 2 tesoros supremos de la naturaleza. Las 8 espadas feroces primordiales temblaron y finalmente se rompió una brecha en la formación de espadas. Pero en el momento en que se rompió la brecha, una de las 8 espadas siniestras barrió el cielo, provocando un cielo que se convirtió en un dominio de fuego ilimitado. Una voz resonó desde la prisión divina de la creación. Los 8 siniestros, mar caótico de fuego, espada violenta, corte. El mundo era como una espada, y cuando la espada salió disparada, ardieron 10.000 estrellas. Una espada tan poderosa cortó directamente una de las enormes manos del Dominador. De no ser por la torre amarilla mística de la creación, esta espada podría haberle cortado el brazo entero. Sin embargo, el que estaba en la prisión divina de la creación no se detuvo. En cambio, gritó de nuevo. El segundo de los 8 siniestros, trueno divino de los 9 cielos, espada de la justicia, mata. Retumbar. En el inmenso mar de relámpagos, miles de millones de rayos divinos no atacaron al Dominador de inmediato. En cambio, se concentraron en un punto y se entrelazaron formando una espada de relámpagos que atravesó ese reino. En cuanto apareció esta espada, la expresión del Dominador cambió drásticamente. La espada ancha primordial 8 siniestra había estado en manos del alma celestial durante tantos años, pero nunca había desatado tal poder. ¿Por qué cambió en manos de otros? Él rugió. ¿Quién eres tú? Sin embargo, nadie le respondió. Cuando la espada de relámpagos atacó, el Dominador rugió y su pecho se quebró. Una luz dorada se desbordó, transformándose en una enorme palma. Sus 2 dedos formaron una espada, intentando resistir la espada de relámpagos. KKK. Sin embargo, en cuanto ambos lados chocaron, la mano dorada se llenó de grietas y se hizo añicos poco a poco. No pudo resistir la espada. Cuando la mano dorada se destrozó por completo, fueron los rayos de luz que emanaban de la torre mística amarilla de la creación los que destrozaron la espada de relámpago. Sin embargo, antes de que el Dominador de la raza eterna tuviera tiempo de reaccionar, la voz de la prisión divina de la creación volvió a gritar. El tercero de los 8 siniestros es la marea de medición del cielo, la espada del agua, mata. En ese momento, el Dominador de la raza eterna se preguntó por qué tuvo que luchar para salir de la tumba. ¿Buscaba una paliza? Tras esta espada, fue como si miles de millones de mareas se adentraran en el vacío.
Donde quiera que apuntara, el vacío era como una marea, y una ola se alzaba con la forma de una espada. Inmediatamente abofeteó al dominador, atacando su defensa y la luz divina de la torre amarilla mística de la creación. ¡Bang! 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 Una marea tras otra, interminable e interminable. ¡K! ¡Crack bang! Al instante siguiente, con un crujido, la ola impactó la torre amarilla mística de la creación. Al arrasar, la torre amarilla mística de la creación se desprendió del costado del dominador. ¿Cómo es eso posible? El dominador de la raza eterna se quedó atónito. ¿Quién eres? ¿Cómo puedes cortar mi conexión con la torre amarilla mística de la creación? Lamentablemente nadie le respondió. Sin embargo, la torre amarilla mística de la creación fue arrojada al frente de la prisión divina de la creación por la onda de vacío. Su superficie, originalmente tenue, pareció brillar repentinamente al acercarse a la prisión divina de la creación. ¡KKK! El cuerpo de la torre amarilla mística de la creación comenzó a girar repentinamente. Tenía 13 pisos, y cada uno parecía independiente. Cuando la torre amarilla mística de la creación dejó de girar, un poder monstruoso surgió de ella. Ir. Acompañado por un suave rugido desde la prisión divina de la creación, la torre amarilla mística de la creación atravesó el aire, se convirtió en una torre divina extremadamente alta y voló directamente al purgatorio de las 10 direcciones. Los 10 reyes llama aún luchaban por resistir, pero también habían presenciado la batalla en la prisión divina de la creación. Aunque desconocían qué clase de sujeto se escondía allí, esa persona era extremadamente poderosa, y debía pertenecer al reino de la dominación. Por lo tanto, no detuvieron la llegada de la torre amarilla mística de la creación. Eswish. 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 En el alero octogonal de la torre mística de la creación amarilla, un total de 104 cadenas se extendieron y penetraron instantáneamente el vacío. Cuando la luz dorada de la torre formó un pilar de luz y se derrumbó, con un estallido, el dominador que intentaba romper el estandarte del caos primordial de 5 colores y la perla de sangre del millón de dioses, que brotaba con un poder aterrador, fue envuelto por el repentino pilar de luz dorada. Una gran cantidad de runas color sangre colapsaron rápidamente, y el poderoso dominador fue atrapado directamente hasta la muerte por la torre mística de la creación amarilla, el estandarte del caos primordial de 5 colores y el purgatorio de las 10 direcciones. En ese momento, la tribulación divina de Anfei aún no había llegado. Esta parecía llegar muy lentamente y aún se estaba gestando. Sin embargo, Anfei no escatimó esfuerzos en matar a la gente de la raza eterna, sino que contempló la prisión divina de la creación con serenidad. El hombre dentro era realmente muy poderoso. Las 8 espadas feroces primordiales y la torre amarilla mística de la creación parecían haberse convertido en armas diferentes en sus manos. Ni siquiera apareció. Con solo 3 cortes, derrotó por completo a ese dominador. 3546 trasciende la tribulación divina. 3. Desafortunadamente, si este tipo pudiera salir antes, podría cambiar el diseño del primer campo de batalla. 10 segundos, 20 segundos, 100 segundos. Durante este periodo, otros 3 dioses apaciguadores del mar de la raza eterna fueron asesinados en el campo de batalla del lado del hermano mayor dragón azul, pero 5 o 6 de las criaturas ancestrales ya habían desaparecido. Después de todo, carecían de inteligencia y solo podían confiar en sus instintos, lo que les impedía desplegar plenamente su poder de combate. Sus métodos de combate no eran tan ágiles ni variados como los de las personas vivas. En ese momento, sobre el mar de estrellas, apareció en el cielo un vórtice de color sangre, en el que se entrelazaban rayos divinos de color sangre. Aquí viene. En ese momento, todos los que estaban luchando no pudieron evitar mirar el vórtice de la tribulación divina en el cielo. Auge. Un pilar de luz rojo sangre se precipitó hacia Anfei, envolviéndolo al instante. Alrededor del pilar, pequeños relámpagos sangrientos se extendían por el dominio de la tribulación divina. Nadie sabía cómo estaba Anfei, pero los arcos de rayos de color sangre que lo acompañaban y que destellaban en el dominio de la tribulación divina ya habían demostrado su poder. Algunos dioses reaccionaron con extrema rapidez y esquivaron los rayos sangrientos uno tras otro, pero estos aparecieron sin dejar rastro. Muchos dioses fueron tocados accidentalmente. Un dios tocó el arco de relámpagos color sangre y explotó en pedazos. Su carne y sangre habían desaparecido hacía tiempo, y sus huesos se hicieron añicos por todo el cielo. Esta fue la primera tribulación de relámpagos de Anfei. El poder que escapó podía matar dioses, algo que ya superaba la comprensión de todos. K. K. K.
Aunque los dioses se dispersaron por todas partes, el primer rayo claramente no estaba dirigido a ellos. Aún así, cuando se formó esta tribulación divina, más de 1000 dioses fueron aniquilados. En cuanto a la gente común de la raza eterna, quienes estaban por debajo del nivel de los dioses no pudieron escapar. Ni siquiera tenían la velocidad para esquivar este arco de relámpagos color sangre que se disipaba. Por lo tanto, en cuanto un rayo color sangre aparecía entre una multitud común, no había necesidad de correr. Entre los 60.000 millones de personas de la raza eterna, los crujidos no cesaban. Anfei, quien se encontraba en la tribulación divina, reía con furia. En el pilar de relámpago color sangre, Anfei era como un cangrejo al vapor. Patrones color sangre aparecían en la superficie de su cuerpo, cada uno representando un poder que lo sacudía. Allí donde se extendían los patrones, la piel se rompía y aparecían grietas. Pero con un poder tan aterrador, Anfei en realidad estaba tragando un rayo. Aunque la primera tribulación divina ya no fue tan simple como un rayo, Anfei nunca fue un simple gran monarca. Pudo resistir este poder. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Tras 13 segundos, el primer rayo desapareció. Solo entonces todos pudieron ver que el cuerpo de Anfei parecía estar lleno de patrones de 100 pies. Del lado de la raza eterna, de repente faltaban más de 3000 dioses. En ese momento, innumerables maestros poderosos de la raza eterna entraron en pánico y desesperación. Intentaron frenéticamente romper la cerradura celestial del sellado del tiempo. Alguien se horrorizó. Se acabó. Esto se acabó por completo. Esta es solo la primera tribulación celestial. Las siguientes 8 serán aún más fuertes que esta. Nadie quería morir, pero al final no pudieron escapar. La desesperación de esperar la muerte se apoderó de todos. Después de unos 8 segundos, llegó el segundo rayo. También era una columna de relámpagos color sangre y un arco de relámpagos disperso, pero esta vez, era mucho más poderoso que la primera vez. Y Anfei no usó el río de la vida ni frutos espirituales, estrellas refinadas ni nada parecido. Sin embargo, del lado de la raza eterna, el número de dioses que murieron esta vez fue un poco menor, solo más de 2000, pero el número de personas comunes que murieron aumentó, alcanzando unos asombrosos 4,2 mil millones. La razón por la que murieron menos dioses, pero más eternos comunes, fue principalmente porque la segunda tribulación divina en sí no cambió mucho, pero su poder era más fuerte. Sin embargo, todos sabían que las primeras tribulaciones de cualquier persona eran las más débiles. Las tribulaciones solían volverse más fuertes después de la cuarta. Por supuesto, las 2 primeras tribulaciones divinas de Anfei no podían considerarse débiles en absoluto. La 9ª tribulación divina de algunos podría incluso no ser comparable a la primera. Pero en el reino del gran monarca, ¿cuántas personas podrían compararse con Anfei? Un gran monarca ordinario de nivel máximo solo tenía 50.000 puntos de poder de combate. Quienes adquirieron el Dao extremo solo tenían 100.000 puntos de poder de combate. Pocas personas que lo superaron alcanzaron los 200.000 puntos de poder de combate. ¿Y qué hay de Anfei? Había aumentado su poder de combate a 1,2 millones. Incluso en el reino divino, este poder podría considerarse intermedio o avanzado, y mucho menos del nivel de gran monarca. Además, no olvides que Anfei no tuvo que usar su gran Dao original para alcanzar el nivel de dios del mar. Siempre había tenido el poder de la fuente que solo los dioses del mar tenían, por lo que, en esencia, Anfei era en realidad un dios del mar. 3547 Trascender la tribulación divina, 4, fue precisamente por eso que, aunque las 2 primeras tribulaciones divinas fueron poderosas, aún pudo soportarlas. Retumbar. Miles de millones de arcos de relámpagos color sangre se congregaron en las cadenas y se precipitaron hacia el cuerpo de Anfei con furia, como si quisieran hacerlo estallar. Sin embargo, el agujero negro, entrelazado con su herencia espiritual en su cuerpo, resistió el poder del rayo de la tribulación sin fin. En cuanto a Anfei, la carne y la sangre de uno de sus brazos se habían convertido en nada, dejando solo el hueso del brazo envuelto en marcas de relámpagos color sangre. Y, sorprendentemente, esta tribulación no disipó los arcos de relámpagos, lo que hizo que los dioses, acurrucados al borde de la cerradura celestial selladora del tiempo, soltaran un suspiro de alivio. Su deseo de sobrevivir les hizo intentar persistir lo mejor que pudieron y esperar a que el dominador los salvara. En cuanto a los eternos comunes, era como si hubieran caído en un infierno. Sus oraciones y llantos del alma nunca cesaron. Anfei ya no tenía tiempo para preocuparse por ellos. Tras entrar en la tribulación divina, su muerte era solo cuestión de tiempo. Frunció el ceño en ese momento.
Esta tercera tribulación divina fue realmente muy poderosa. El río de la vida tardó 3 segundos en sanar por completo sus heridas. An Fei podía sentir que desde el final de la tercera tribulación divina, su físico y alma realmente habían sufrido algunos cambios. En cuanto a la cuarta tribulación divina, tampoco se disipó ningún rayo color sangre. Esto alivió de nuevo a las criaturas de la raza eterna. Debido a esta tribulación, una bola de trueno de color sangre cayó, pero esta bola de trueno de color sangre solo era del tamaño de un puño normal. Los ojos de An Fei estaban fríos. Abrió la boca y se tragó la bola de trueno color sangre. En el momento en que entró en su estómago, la bola de trueno fue tragada por el agujero negro. Pero tras solo un segundo, todos parecieron oír un estallido sordo. El cuerpo de An Fei tembló violentamente, y en un instante, su carne y sangre se derritieron por completo, dejando solo un esqueleto cubierto de relámpagos color sangre y 2 linajes divinos ilusorios que parecían inexistentes, fluyendo con el poder rojo oscuro de un rayo. Después de unos 3 segundos, una gran cantidad de niebla de sangre salió de la intersección de los huesos de An Fei y sus herencias espirituales duales. Después del 8º segundo, se oyeron crujidos en los huesos de An Fei. Aparecieron grietas en casi todos sus huesos. Feiber. La expresión de Jian Lingxian cambió drásticamente. Sabían lo fuerte que era el físico actual de An Fei. Había cultivado la técnica suprema al máximo. Sus huesos actuales eran completamente comparables a los del dios del mar apaciguador. Pero aún así, sus huesos seguían crujiendo. ¿Cómo no iban a estar preocupados? Y lo que es más importante, esta era solo la cuarta tribulación divina. Jian Bui frunció el ceño, pensando en algo. Sin embargo, en ese momento, detrás de An Fei, la rueda de la vida comenzó a girar, apareció el río de la vida y la carne y la sangre desaparecidas regresaron del polvo que llenaba el cielo. En ese momento, un poder infinito siguió surgiendo desde la grieta de la brújula estelar de la creación, fortaleciendo constantemente el poder de la tribulación divina. An Fei respiró hondo y se quedó quieto. Después de unos 5 segundos, apareció la quinta tribulación divina. Pero esta vez, lo primero que apareció no fue una tribulación divina, sino una persona divina. ¿Qué? ¿Un personaje divino apareció en la quinta tribulación divina? Incluso el hermano mayor dragón azul quedó atónito. En su tribulación, la personalidad divina no apareció hasta la 8ª, pero el hermano menor había aparecido con 3 tribulaciones divinas de antemano. ¿Cuán poderosa era esta tribulación? El hermano mayor dragón azul rugió. Primero viene la personalidad divina, y luego la tribulación. La quinta y la sexta tribulación divina se combinan. Hermanito menor, no puedes con ella. Por supuesto, An Fei sabía que no podría soportarlo. Apuntó al cielo con 2 dedos, y la intención de su espada, arrogante, se dirigió hacia el cielo. Tal como dijo el hermano mayor dragón azul, la quinta y la sexta tribulación celestial parecían ser una sola. Si decidía destruir la personalidad divina, ésta se convertiría en la quinta tribulación y tendría que usar todo su poder de combate para resistirla. Al mismo tiempo, la sexta tribulación divina descendía. Por lo tanto, esta vez se enfrentaba a 2 tribulaciones divinas. An Fei señaló al cielo, y 1000 espíritus de plantas y árboles aparecieron bajo sus pies. El poder de estas 2 tribulaciones podría no ser inferior al de la 9ª tribulación divina. Espada 5, destrozadora. La intención de la espada se elevó hasta el cielo. An Fei incluso activó a la fuerza su gran Dao original, con la esperanza de romperlo de un solo golpe. Solo rompiendo la personalidad divina podría comenzar de nuevo. Auge. Grieta. Cuando la espada de An Fei se elevó hacia el cielo y atravesó la personalidad divina, sintió que un mundo parecía colapsar y un torrente de rayos color sangre lo envolvió instantáneamente. En ese instante, miles de millones de rayos recorrieron el mundo. Los dioses que se ocultaban al borde de la cerradura celestial selladora del tiempo esquivaron los ataques, activaron sus tesoros espirituales y usaron sus secretos como si se enfrentaran a un gran enemigo. Esto se debió a que los arcos de rayos que escapaban eran demasiado fuertes, tan fuertes que no podían resistirlos en absoluto. Soplo. 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 An Fei destruyó la personalidad divina con todas sus fuerzas, pero una marea de sangre cayó del cielo. Sabía que era la sexta tribulación divina. Técnica del trueno, técnica de matanza de la tribulación celestial. El brazo de An Fei absorbió la tribulación divina, la convirtió en un puñetazo y volvió a luchar contra el cielo. Entre las técnicas del sello de los 12 truenos, existía una habilidad suprema llamada la técnica de asesinato de la tribulación celestial. Solo quienes la dominaban por completo podían usarla, o sufrirían una reacción violenta.
An Fei ya dominaba la técnica del sello de los 12 truenos tras tantos años de lucha y fuerza. Además, él y Ximen Linglan habían retrocedido en el río de las leyes durante 180 años. Retumbar. El aterrador poder de la tribulación colisionó, y en un instante, nacieron rayos de luz inagotables. Como una aurora en espiral, dondequiera que esta luz se extendía, todas las criaturas se convertían en polvo. Cuando la luz colorida se disipó gradualmente, un esqueleto sin brazos se alzó orgulloso en el aire. El poder medicinal de los miles de espíritus de plantas y árboles se convirtió en una energía etérea que entró en su cuerpo. La rueda de la vida y el río de la vida reaparecieron y continuaron reconstruyendo el cuerpo de An Fei. Sin embargo, su cuerpo pudo reconstruirse, pero su brazo derecho roto no pudo recuperarse en poco tiempo. En esta tribulación divina, An Fei sabía que le era imposible recuperar los huesos de su brazo derecho. En ese momento, solo quedaban más de 18.000 dioses de la raza eterna en la tribulación divina. 30.000 dioses ya habían muerto en la aurora de la tribulación divina. En cuanto a los 50.000 millones de miembros ordinarios de la raza eterna, ninguno de ellos sobrevivió. En cuanto a los dioses que sobrevivieron, fue pura suerte, ya que el giro de la aurora de la tribulación divina fue irregular. Se ocultaron en la parte más débil de la aurora, salvando la vida por poco. Pero en ese momento, los que quedaban estaban desesperados. La raza eterna estaba casi exterminada. No había forma de saber si fue debido a la acumulación de suerte, pero en ese momento, aunque estaba a punto de enfrentar la séptima tribulación divina, An Fei se sintió mucho más relajado. Cuando el cuerpo de An Fei estaba a punto de recuperarse, llegó la séptima tribulación divina. Sin embargo, An Fei se rió entre dientes porque vio 3 malditas bolas de trueno. La mentalidad de An Fei aún no se había derrumbado, pero los espectadores no se veían bien en ese momento. Todos lucían extremadamente solemnes. Mucha gente guardó silencio. El tiempo de recuperación de An Fei aumentaba de 3 a 12 segundos. Antes, An Fei ni siquiera podía con una bola de trueno, pero ahora aparecieron 3 a la vez. Siendo honestos, ninguno de los presentes había tenido esta experiencia, así que no sabían qué hacer. Solo el viejo An gritaba con todas sus fuerzas. Usa el poder de la fe, el poder de la fe. 3548 La carta de triunfo definitiva de Jian Wei. 1. Frente a los 3 rayos divinos de color sangre, An Fei sabía que ya nada podría serle de utilidad. Ya no era malo que el poder de la fe que había acumulado pudiera bloquear a uno, pero había 3 aquí, así que no tenía sentido usarlo. Sabía que lo que vendría al final. Le convenía destruir la raza eterna con la ayuda de la tribulación divina, pero aún así tuvo que pagar un precio. An Fei abrió las manos y dejó de resistirse. Tras él, apareció el río de la vida, y sus afluentes fueron atraídos hacia su cuerpo. ¿Qué va a hacer? Nadie podía entender la operación de An Fei, porque nadie conocía la técnica suprema. Boom, boom, boom. An Fei se tragó los 3 relámpagos divinos color sangre, pero esta vez, el agujero negro solo absorbió uno. Los otros 2 explotaron en el cuerpo de An Fei. Retumbar. Las ondas de la explosión se disiparon dentro del alcance de la tribulación divina y cubrieron instantáneamente este lugar. Los 18.000 dioses restantes finalmente no recibieron la ayuda de sus dominadores. Arrasados por esta onda expansiva, aunque la resistieron juntos, no pudieron resistirla. Bang. 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 Cuando el último dios de la raza eterna explotó, 50.000 dioses habían muerto solo por una tribulación divina. Casi no había suspenso sobre la destrucción de la raza eterna. Incluso si esos asesinos de dioses, dioses del mar apaciguador o incluso los dominadores tuvieran la oportunidad de escapar por casualidad, parecía improbable que pudieran revivir la raza eterna. En ese momento, el toque de agonía del Dao celestial resonaba con fuerza. Las grietas del Gran Dao eran densas y continuas. En el dominio de la tribulación divina, no solo desapareció la raza eterna, sino que incluso An Fei desapareció. Sí, no quedaba ni un esqueleto. El poder de los 3 rayos divinos color sangre ya no era algo que los huesos Dao de An Fei pudieran resistir. Feiber. Jian Lingxian se distrajo y su ataque fue frenado por un cono divino. Una bocanada de sangre esencial brotó. Xianer. Justo cuando Jian Wei estaba a punto de aprovechar la oportunidad para liberarse de la matriz, vio que las estrellas se movían rápidamente en la matriz estelar infinita y el poder del río estelar las aplastó violentamente. Jian Wei resopló con frialdad y su puño se precipitó hacia el río estrellado. Tras una ronda de confrontación, no logró abrirse paso, pero el rostro de An Wansu también palideció. Con la rápida reacción de Jian Lingxian, los dos atraparon a Jian Wei nuevamente.
Jian Bui parecía algo enojado y gritó. An Wansu, Jian Lingxian. Es imposible que alguien sobreviva a la tribulación de An Fei. Murió al final. No se preocupen. Cuando la matriz estelar infinita colapse, los enviaré a ambos a verlo. En el campo de batalla, al nivel del dios apaciguador del mar, el viejo dios dragón exhaló un largo suspiro. ¡Qué lástima! Si no fuera por estos problemáticos de la raza eterna, con el talento del pequeño amigo An Fei, podría haber sido capaz de... Los tres dioses del mar apaciguador del templo del tiempo también suspiraron en sus corazones. Ese tipo de tribulación divina era algo que los humanos no podían superar. Ya era un milagro que An Fei sobreviviera a la séptima tribulación divina. En ese momento, el dios demonio también suspiró levemente. De ahora en adelante, ¿sería él el único con doble herencia espiritual? El hermano menor no está muerto. De repente, el hermano mayor dragón azul dijo con firmeza. Todavía puedo sentir la marca del vacío en el hermano menor. Zumbido. Efectivamente, al instante siguiente, el poder de la tribulación divina no se disipó, y las nubes de la tribulación seguían condensándose. En el campo, el río de la vida apareció inexplicablemente, y este atrajo innumerables corrientes finas, condensándose en la forma de un hueso humano y luego consolidándose en miles de millones de meridianos. En cuanto a la herencia espiritual, apareció vagamente en ese instante, y el agujero negro entrelazado seguía allí. En el momento siguiente, todos vieron que la carne y la sangre de An Fei regresaban rápidamente. Los ojos del hermano mayor dragón azul se iluminaron. El hermano menor es muy audaz. Sabía que su cuerpo no podría resistir la séptima tribulación divina, así que simplemente no se resistió y reemplazó sus huesos con el río de la vida. Quiere trascender por la fuerza la tribulación divina con su cuerpo indestructible. ¿Es siquiera posible? Quienes vieron esto quedaron impactados. Si no hubiera muerto en semejante situación, no podrían evitar sospechar que solo eran falsos grandes monarcas. Jian Bui también estaba un poco aturdido, pero luego puso una sonrisa imperceptible. An Wansu, rebosante de alegría, gritó. Xianer, confía en tu hijo. No lo olvides, es el talento celestial más poderoso del mundo. Al ver esto, Jian Lingxian sintió un ligero alivio. Sin embargo, esta era solo la séptima tribulación celestial. ¿Y el resto? Bajo la tribulación divina, An Fei volvió a la vida. Bajó sus pies, pisó el río de la vida, y la rueda de la vida colgaba tras él. En su cuerpo, una enorme cantidad de poder fuente brotó del agujero negro y se filtró en los huesos condensados por el río de la vida. Desde el principio, An Fei había adivinado que tal escena podría suceder. Kang Tian obtuvo primero el corazón supremo, mientras que obtuvo primero el hueso supremo. No era que el hueso de la vida fuera el hueso supremo, sino que representaba la vitalidad más poderosa. Ningún hueso dao en este mundo podría tener tal vitalidad. En ese momento, An Fei sintió que su cuerpo espiritual estaba mutando y convirtiéndose locamente en una fuente divina. De hecho, desde el momento en que la quinta tribulación divina destrozó la personalidad divina, esta anomalía ya había comenzado. La anomalía del hermano mayor dragón azul se hizo evidente después de la sexta tribulación divina. No se podía saber si era debido a la técnica divina suprema, pero realmente no hizo la transición al reino de Dios hasta el final de la séptima tribulación divina. Y una vez que comenzó esta transición, significó que ya no era un gran monarca, sino un dios. Ya fuera en fuerza o en alma, se estaba volviendo más fuerte. 3549 La carta de triunfo definitiva de Jian Bui, 2. Sin embargo, An Fei no se atrevió a ser negligente. De hecho, con su fuerza, no pudo resistir la séptima tribulación divina. Desconocía cuál sería la octava tribulación divina. Sin embargo, después de 3 segundos, cuando An Fei vio el rayo divino color sangre que llenaba el cielo, finalmente entendió. ¿100.000 técnicas de rayos? An Fei no pudo evitar sonreír. Esta era la novena tribulación divina del hermano mayor dragón azul. Parecía ser una parte necesaria de la tribulación divina. 100.000 técnicas de relámpago correspondían a las 100.000 leyes que uno dominaba, lo que ponía a prueba su control sobre las leyes tras la fusión de leyes. Era bastante difícil para la gente común controlar 100.000 leyes. Era como pedirle a alguien que dominara 100.000 habilidades de combate. Era una tarea que requería mucho tiempo. Sin embargo, para An Fei, esta tribulación divina podría ser la más simple de todas, excepto la primera y la segunda. Bum bum bum. Efectivamente, al instante siguiente, relámpagos color sangre cayeron uno tras otro. Aunque eran muchos, todos eran como relámpagos normales, pero color sangre.
Bañado por el relámpago color sangre, el cuerpo de Anfei se volvió extremadamente resistente. El hueso de la vida que creó posteriormente no temió en absoluto esta tribulación divina. 10.000. 20.000. 30.000. Bajo el continuo bombardeo de la densa tribulación celestial color sangre, el cuerpo de Anfei explotó y se recompuso al instante. Este era el poder del hueso de la vida. Para otros, la tribulación celestial púrpura ya era extraordinaria. La tribulación celestial negra probablemente sería única, y la gente común nunca había visto una tribulación celestial color sangre. Parecía que la tribulación de Anfei era simple, pero nadie creería que este tipo de rayo fuera realmente simple. Si los 50.000 dioses de la raza eterna no hubieran sido aniquilados tras la séptima tribulación divina, les habría sido imposible sobrevivir a esta. Cualquier tribulación divina aleatoria era algo a lo que no podrían resistirse. 80.000, 90.000, 100.000. Boom, boom, boom. Todos los presentes conocían bien esta tribulación, pero lo que los sorprendió fue que Anfei había resistido 100.000 técnicas de relámpago. Esto significaba que había acumulado exactamente 100.000 tipos de leyes, ni una más ni una menos. En cierto sentido, esto podría considerarse como una especie de talento, y resultó que el talento de Anfei era realmente incomparable. Tras esta tribulación, Anfei sintió que su fuerza se había disparado. Su fuerza básica se había más que triplicado y seguía fortaleciéndose. Y aún no había superado la tribulación divina. Hubo 9 tribulaciones divinas. Tras ellas, llegó la tribulación de la matanza de dioses y la tribulación de la refinación del corazón. Desde el momento en que la quinta tribulación divina de Anfei destrozó su identidad divina, se encontraba en una transición entre un dios y un matador de dioses. En ese momento, la novena tribulación divina se gestaba gradualmente. De las nubes de la tribulación, surgió un poder que le era familiar. El poder de la destrucción. Anfei lo comprendió. La destrucción y el renacimiento eran una batalla a vida o muerte. Zumbido. Detrás de Anfei, la rueda de la vida comenzó a acelerarse, pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una operación rápida. En las nubes de la tribulación, fluía un río. Era un río negro. Cada gota de agua parecía simbolizar la destrucción. En ese momento, la herencia espiritual de la oscuridad eterna en el cuerpo de Anfei floreció con luz. Detrás y bajo sus pies, el río de la vida comenzó a brotar. Con Anfei como centro, los dos ríos comenzaron a colisionar, fusionarse, digerirse y competir entre sí. Anfei se encontraba en medio de los dos poderes, a veces derritiéndose, a veces renaciendo, y cambiando entre la vida y la muerte. Al ver esto, el viejo dios dragón y los demás se quedaron atónitos. El viejo dios dragón no pudo evitar suspirar. La gente común habría muerto 800 veces. Un dios del tiempo que apacigua el mar no pudo evitar suspirar. La gente común podría no ser capaz de soportar la primera tribulación divina. Del lado de los 10 reyes llama, un rey llama dijo con tristeza. Resulta que realmente existe un río de la destrucción en este mundo. Parece que aún quedan muchos secretos en el mar de estrellas que han sido completamente explorados. Otro llama asintió. El emperador humano ha dominado la ley de la vida y el profundo significado de la muerte. Parece que puede superar la novena tribulación sin problemas. En el campo, este estancamiento solo duró unos 12 segundos, pero Anfei fue asesinado 100 veces. Finalmente, cuando la novena tribulación divina se disipó, Anfei sintió que necesitaba demasiada energía, demasiado poder del alma. Mientras Anfei daba una orden en su corazón, las perlas purificadoras del alma dejadas por la raza eterna volaron hacia él. En el siguiente momento, más de 3.000 espíritus de plantas y árboles y miles de estrellas refinadas lo rodearon, proporcionándole energía locamente. Anfei siempre recordaba las palabras del hermano mayor dragón azul. Lucha contra los cielos, contra la gente y contra mí mismo. La 10ª tribulación es también el segundo grillete. Lucha contra ti mismo, quien debería haber tenido una personalidad divina. Sin embargo, su 10ª tribulación divina claramente no lo estaba combatiendo a él mismo, porque sobre su cabeza, el Dao celestial colapsó y dispersó todas las leyes. Otros no podían sentirlo, pero Anfei podía sentir con claridad que en ese momento no podía movilizar el poder del Dao celestial ni expulsar todas las leyes de su cuerpo. Incluso el río de la vida a sus espaldas se derrumbaba levemente, y el infinito poder de la vida parecía abandonarlo. En ese momento, la mayor confianza de Anfei pareció abandonarlo. En cuanto a las brillantes nubes de tribulación, se convirtieron en un tornado que arrasó el mundo, absorbiendo a Anfei, como si estuvieran a punto de derrumbar todo en lo que él confiaba. Tribulación que refina el corazón.
No, debería seguir siendo la tribulación que mató a Dios. ¿Es por eso que Kang Tian quiere que su corazón alcance primero el nivel supremo? El poder del nivel supremo lo suprime todo. Una vez que se alcanza este reino, ni el cielo ni la tierra pueden reprimir a quien posee ese corazón. Por lo tanto, no lo permiten. 3550 La carta del triunfo definitiva de Jian Bui. 3. En ese momento, An Fei pareció comprender algo de repente. No pudo evitar mirar al dominador atrapado por los 10 reyes llama, y luego al dominador que se asfixiaba bajo la presión de la prisión divina de la creación. Aunque no había alcanzado el nivel de dominador, sintió que no tenía sentido que unos pocos tesoros de la naturaleza suprema combinados con el poder de los cielos y la tierra y algunos métodos de matriz pudieran suprimirlos fácilmente. De repente recordó que el primer supremo atravesó el mar de estrellas y era invencible. Kang Tian había despejado el camino supremo. Aunque no era el más fuerte del mar de estrellas, entre los poderes que resistieron a la maldad en el pasado, Kang Tian era el más fuerte. ¿Fue porque las otras supremes no eran fuertes? No, era solo que su comprensión de las supremes era diferente. Las demás supremas no deberían llamarse supremas, sino dominadoras. Parecía que ambas pertenecían al mismo reino, pero An Fei sentía que no era así. Un supremo era definitivamente un dominador, y un dominador no necesariamente podía ser un supremo. A los ojos del primer supremo y la raza celestial, un supremo debía ser único y suprimir los cielos. Su estado mental y comprensión eran diferentes a los de los demás. En cuanto a los demás supuestos supremos, la mayoría avanzaba paso a paso, o luchaba por avanzar desde el reino del dios apaciguador del mar. Para ellos, el reino dominador era solo un reino. Pero el profundo significado de la técnica divina suprema era diferente. Para An Fei, la técnica suprema ya no era un reino, sino una especie de voluntad. La técnica suprema requería que los cultivadores saltaran del reino del gran monarca directamente a la cima. El proceso era tan difícil que, para la mayoría, era simplemente un callejón sin salida. Piénsenlo, ¿cómo podría un gran monarca cruzar 3 reinos? Otros no se atrevieron, pero personas como el primer supremo y Kang Tian, que se atrevieron a hacer esto y lo lograron, ya habían superado a otros en términos de mentalidad, voluntad e incluso comprensión del Dao celestial y supremo. Por lo tanto, An Fei comprendió de repente. Resultó que su objetivo no era en absoluto alcanzar el reino de la dominación. El reino de la dominación era simplemente un proceso para convertirse en un supremo. Y un supremo poseía una voluntad única. La voluntad no tenía nada que ver con cuán lejos se podía llegar. El camino de un supremo siempre había sido el más fuerte. Era una especie de determinación para competir con los cielos. Al darse cuenta de esto, An Fei sonrió de repente. Tras él, el río de la vida, que estaba a punto de disiparse, volvió a aclararse. En el poder del colapso del mundo, sintió nuevamente el poder de todas las leyes y el Dao de los cielos. Sí, en este momento, An Fei finalmente entendió el significado de un supremo. En ese momento, el cuerpo de An Fei brillaba con una luz dorada. El dominio de la tribulación divina parecía estar aumentando su cuerpo con una suerte invisible, y una energía infinita fluyó hacia él. En el pasado, Kang Tian señaló al cielo y afirmó ser el más fuerte. Ahora, An Fei estaba en la tormenta de nubes de tribulación, sintiendo el poder del colapso de los cielos, y la sonrisa en el rostro de An Fei se extendió. Con un movimiento de la mano de An Fei, una voluntad imponente se elevó hacia el cielo, y las crecientes nubes de tribulación comenzaron a temblar como si pudieran disiparse en cualquier momento. En ese momento, un poder incomparable brotó repentinamente del cuerpo de An Fei. Con este nivel de fuerza, la tribulación asesina dioses se rompió. El hermano mayor dragón azul pensó que aún quedaba una última tribulación antes de que el hermano menor pudiera convertirse en un dios apaciguador del mar. Pero An Fei sabía que podría enfrentar otra tribulación, pero esa tribulación definitivamente no era la tribulación de refinación del corazón del dios que domina el mar, porque al comprender el corazón supremo, ya no necesitaba trascenderla. Lo que necesitaba romper eran las ataduras que le impedían acceder al reino supremo. En ese momento, la fuerza de An Fei se disparó a una velocidad increíble. Su reino parecía haberse abierto por completo. Miles de millones de patrones Dao de la ley fueron absorbidos por su cuerpo, y su carne y sangre se desintegraron al instante. Sus huesos Dao, que se habían roto, regresaron rápidamente a su posición original y se condensaron de nuevo. Al mismo tiempo, el río de la vida, el poder de la fe, los patrones Dao de la ley, la voluntad suprema y el rastro de la suerte, inamovible pero palpable, también se fusionaron en los nuevos huesos de An Fei.
Los huesos de Anfei gradualmente se volvieron reales y su carne y sangre se condensaron nuevamente. En ese momento, Anfei sintió que su cuerpo era como un campo seco que había estado seco durante mucho tiempo, absorbiendo toda la energía que podía absorber. Los miles de espíritus de plantas y árboles, decenas de millones de estrellas refinadas y las perlas purificadoras del alma se hicieron añicos instantáneamente como frutas espirituales, se convirtieron en energía pura y fueron rápidamente tragados por Anfei. No es suficiente. Demasiado lento. Zumbido. Anfei no pudo evitar mirar las nubes sangrientas de tribulación que llenaban el cielo. Sus ojos revelaban codicia. ¿De dónde provenía la tribulación? Parecía ser una ley manifestada por la voluntad del mundo. Y Anfei quería tragarse esta voluntad del mundo en este momento. La nube de tribulación color sangre también parecía estar furiosa. Parecía percibir la amenaza de Anfei, quien no solo quería energía, sino también aplastar su voluntad. Sin embargo, el mundo albergaba todas las cosas y alimentaba a todos los seres vivos. ¿Cómo podría ser reprimido por la voluntad ajena? Inmediatamente, las inmensas nubes de tribulación color sangre se comprimieron y colapsaron rápidamente. En tan solo 3 segundos, se redujeron a decenas de millones de kilómetros de tamaño. Un segundo después, solo tenían 100 metros de largo. 5 segundos después, solo tenían el tamaño de una uña. 3551 La carta de triunfo definitiva de Jian Bui. 4. Era difícil imaginar cuán poderosas serían las miles de millones de nubes de tribulación si estuvieran comprimidas en un solo punto. La tribulación divina, del tamaño de una uña y color sangre, se abalanzó sobre Anfei, quien no le temía. En una batalla de dos voluntades, tú ganas o yo pierdo. Anfei abrió la boca y succionó la cuenta de la tribulación divina del tamaño de una uña dentro de su cuerpo. Estallido. La última tribulación explotó en el cuerpo de Anfei, como si quisiera destrozarlo para mostrar el poder de los cielos. Su cuerpo era anormalmente sólido en ese momento. Aunque se había derrumbado por completo, no se disipó. Era solo un poco transparente debido al poder de esta tribulación divina. De hecho, esta carne y sangre aún lo rodeaba, como si hubiera tenido un físico especial. Más importante aún, la velocidad con la que los huesos de Anfei absorbían energía era inimaginable. El poder de la explosiva tribulación divina color sangre era absorbido constantemente por Anfei. Mi cuerpo es una miríada de daos. Mi voluntad es suprema. Huesos supremos, condensen. Zumbido. Los huesos Dao de Anfei estaban en proceso de transformación. Cuando se formaron los huesos supremos, Anfei ascendió de inmediato al reino de la dominación. En ese momento, los ojos de Jian Bui se iluminaron. Supo que su oportunidad había llegado. Jian Bui inmediatamente rugió. Levántate. An Guangsu y Jian Lingxian hicieron todo lo posible por presionarlo. Estaban un poco desconcertados. En tan poco tiempo, Jian Bui no debería haber podido romper el asedio. ¿Qué tramaba? Sin embargo, para sorpresa de todos, en la tierra donde la raza eterna fue tragada por la brújula estelar de la creación, el imponente árbol divino de la línea de sangre se elevó del suelo. El árbol estalló con un poder aterrador. Era un árbol divino de nivel dominador. ¿Qué? Imposible. El árbol divino del linaje es un árbol divino funcional. Aunque pueda generar voluntad, ¿cómo podría escucharte? Anfei, que estaba tragando la tribulación divina de color sangre, miró hacia abajo y luego se giró para mirar a Jian Bui. Jajaja. Jian Bui rió a carcajadas. Te dije que te di el sello divino ocultador. La enredadera de la olla de purificación demoníaca es solo un cebo. Pensé que el mar de estrellas estaba a punto de colapsar y que no tenías ninguna esperanza de completar el camino supremo. No esperaba que me dieras una gran sorpresa, Fuse. Al instante siguiente, el reino del árbol divino del linaje emitió un zumbido sordo. No importa cuánto talento tengas, solo eres mi nutriente. Tengo la capacidad de convertirme en un dominador. ¿Por qué debería convertirme en la herramienta de la reencarnación de innumerables razas? Puedo dar a luz a miles de millones de linajes, así que naturalmente puedo dar a luz al linaje más fuerte del mundo. En ese caso, ¿por qué no me convierto en el más fuerte del mar de estrellas? El dominador de la raza eterna, que fue reprimido por los 10 reyes llama también rugió. Jian, si tienes tanta fuerza, ¿por qué ves cómo se destruye la raza eterna? Jian Bui se burló de esa pregunta. Estúpido. Si puedo superar el reino de dominación, ¿qué vale una simple raza? Y ni hablar de una raza, puedo incluso destruir 10, 100 o 1000 razas. En ese momento, Jian Bui parecía haberse vuelto loco. Anfei. ¿De verdad crees que no sé que el camino de la reencarnación está contigo?
Solo espero a que madures. Soy el primer linaje del mar de las estrellas. Hoy, me tragaré a mi clon dominador y luego a tu cuerpo supremo. Los 3 dominadores se convertirán en uno. Seré la primera persona en la historia del mar de las estrellas en superar al dominador. Aunque sea siniestro, ¿qué me puede hacer? Ja ja ja. En ese momento, Anguansu abrió más de una docena de páginas del libro celestial de la creación seguidas, todas las cuales tenían el poder de sacudir a un dominador. Eso no fue todo. Los ojos de Anguansu estaban inyectados en sangre mientras rugía. Contengo 1000 ríos con mi cuerpo. Anguansu arrancó una página del libro celestial de la creación y enloqueció. Su impulso se disparó al instante, y una marea pareció agitarse en su cuerpo, atacando frenéticamente el reino dominador. Jianling Xian también saltó, y el sello primordial presionó desde la copa del árbol divino del linaje. En su muñeca, el brazalete de jade púrpura primordial se convirtió en un anillo divino y envolvió a Jian Bui. Sí, Anguansu y Jianling Xian siempre habían tenido cartas de triunfo, por lo que no temían que Jian Bui rompiera su asedio. Sin embargo, nunca esperaron que Jian Bui, que estaba en el reino dominador, fuera en realidad un clon creado por el árbol divino de la línea de sangre. No era solo Jian Bui. En ese instante, un hombre de cabello plateado, vestido de verde, con pupilas negras y expresión solemne, apareció repentinamente de la prisión divina de la creación. Cruzó miles de millones de mares estelares con un solo paso y, agitando la mano, fusionó instantáneamente las 8 espadas feroces primordiales en una sola. Aplicación de la ley, castigo celestial. Jejeje, ¿por fin estás dispuesto a aparecer? Cuando podías controlar fácilmente la torre amarilla mística de la creación y las 8 espadas feroces primordiales, ya había adivinado quién eras. Jin Wangming, por desgracia, llegaste tarde. Silbido. Ante el ataque conjunto de Anguansu, Jianling Xian y Jin Wangming, el árbol divino de la línea de sangre, que era Jian Bui, de repente se fusionó con el cuerpo de An Fei. Inmediatamente, los rostros de Anguansu y Jianling Xian cambiaron drásticamente y se detuvieron rápidamente. Jian Bui no era estúpido. No necesitaba resistir el asedio de 3 potencias de nivel dominador a la vez. En cuanto entrara en el cuerpo de An Fei, Anguansu y Jianling Xian dejarían de atacar. En cuanto a Jin Wangming, el sello primordial bloqueó la espada del castigo celestial de Jin Wangming. Jin Wangming frunció el ceño levemente y agitó la mano, y el castigo celestial se disipó. Se quedó tranquilo en el vacío con las manos a la espalda y dijo con indiferencia: si lo mato ahora, su técnica de fusión se romperá. An Fei, elige tú mismo.